La estrategia. ¿Qué es estrategia? La estrategia es una serie de acciones planificadas que nos ayudan a tomar decisiones y conseguir los mejores resultados posibles. Escucha eso. Una estrategia es una serie de acciones, digo mío, planificadas. Al latino no le gusta planificar mucho. El latino es muy, no, pastor, yo soy donde me lleve el viento, como veleta al viento. Y el man, como veleta al viento. Tú sabes, y ¿qué has construido en la vida? Nada, pero aquí como veleta al viento. Entonces, la estrategia es una serie de acciones planificadas. ¿Con qué fin? Ayudarnos a tomar decisiones, las mejores decisiones para conseguir los mejores resultados. Entonces, la iglesia, la planificación de sus acciones debe estar basada en la estrategia de Dios, no en la estrategia humana. No significa que no usemos recursos humanos, luces, todo eso, pero en el fondo, en el corazón, ¿qué es lo que está moviendo las acciones de la iglesia? ¿Sobre qué estrategia estamos tomando nuestras decisiones? Necesitamos aprender a usar la misma estrategia que Dios usó. ¿Cuál fue la estrategia de Dios? Juan 17, 18. Mira qué tremendo. Primero vamos a ver cómo dice este pasaje. Este es Jesús hablando, dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Escucha esto, Jesús está diciendo al Padre en una oración: Padre, así como tú me enviaste al mundo, o sea, de la misma manera, con la misma intención, con la misma estrategia, de la misma forma que tú me enviaste, el mismo plan que usaste conmigo de enviarme, con ese mismo plan yo los envío a ellos. Entonces Jesús está diciendo: yo quiero que lo hagan igual que como el Padre lo hizo conmigo, yo quiero que ustedes lo hagan igual conmigo. Lo mismo que yo expresé, el plan del corazón del Padre, que expresé en la manera como obré, ahora yo quiero que ustedes expresen ese plan que yo les dejé a ustedes. Di conmigo: de la misma manera. ¿Cuál es esa estrategia? Está en Juan 1:14. Ustedes saben que en Juan 1:1, no lo voy a poner, pero voy a poner el 14. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, era la palabra, y dice que la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y luego en el 14, esa palabra o verbo se refiere a Jesús. Por eso Ricardo Arjona, ¿cómo se llama la canción de Ricardo Arjona? Jesús es verbo no sustantivo, una crítica a la iglesia. Tremendo. Está diciendo Jesús es algo que produce, el verbo es la acción en la oración, ¿verdad? Entonces, Jesús en el 14 luego dice, entonces la palabra, hablando de Jesús, miren cómo dice esta versión: se hizo hombre, di conmigo, se hizo hombre. Y luego dice, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces ahí está la estrategia de Dios. Entonces queremos ser esa iglesia eficaz, esa iglesia que es contundente con la responsabilidad y la misión que Dios nos ha dejado. Necesitamos tener la perspectiva de Dios y necesitamos operar en la misma estrategia que el Padre usó con Jesús. Pero ¿cuál fue esa estrategia? Que el verbo, la palabra, nació como un hombre, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces, esto es una cosa tremenda. Yo le pido al Espíritu Santo que me dé la capacidad de explicarte la profundidad de esto y de hoy salir aquí a tiempo, que sería el milagro más grande. Entonces, es que últimamente me siento inspirado, pero yo como que inspirado, como si me diera permiso de terminar tarde, y algunos de ustedes que me dan permiso o creen que me lo dan, entonces después me jalan las orejas en media, y mi esposa me jala las orejas de regreso a la casa, ¿ok? Entonces vamos a tratar de terminar a tiempo hoy. Me dijeron que antes de las 3 teníamos que salir de aquí. No, mentira. Entonces, ¿cómo es la estrategia de Dios? Lo primero que vemos en este pasaje, di conmigo, la palabra se hizo hombre. Es una cosa violenta, porque lo que está diciendo es que Jesús, quien era Dios, porque dice en el 1, la palabra era con Dios, la palabra era Dios, dice, y que habitaba en una dimensión eterna, se despojó, se desvistió de su traje de gloria y se hizo como uno de nosotros. Lo que pasa es que la primera vez que nosotros escuchamos de Jesús es Jesús hecho hombre en el burrito, con la gente, con la gente pecadora. Entonces tenemos un Jesús tan humano en la mente, en nuestro paradigma, que se nos olvida que ese Jesús humano es una expresión de un Jesús divino. Y nos pasa al revés que a los judíos. La primera imagen que los judíos tienen de Dios es Jehová de los ejércitos, el eterno, y por eso les cuesta trabajo entender al Jesús humano. Pero nosotros los cristianos tenemos la primera imagen del Jesús humano y nos cuesta trabajo entender que detrás de ese estaba el Dios eterno. Es el Dios que hacía que los ángeles, como en Isaías 6, cuando Isaías dice, he aquí, dice que
En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo, y había querubines y serafines cantando: santo, santo, santo. Y dice: y ay de mí que soy hombre de labios inmundos. O sea, cuando Isaías vio la imagen celestial, inmediatamente vio su pecado y su condición y dijo: Dios mío, yo no puedo estar aquí y no morir. Entonces tenemos que entender que ese Jesús Dios, Él se despojó de su traje de gloria y se hizo hombre. Se vistió con un traje de carne y hueso y se sometió a las limitaciones de un cuerpo natural. Sonará un poco extraño, pero Jesús en el cielo no hacía popó, no hacía pipí, no sudaba, no se raspaba, no se cansaba, no le pedía permiso a nadie, no necesitó la teta de la mamá, no necesitó que le hicieran comida. O sea, Jesús es el creador, dice la Biblia, para quién y por quién y a través de quién se crearon todas las cosas. A través de Jesús se creó, se sostuvo y se mantuvo el árbol de donde sacaron la madera, de donde hicieron la cruz, que lo colgaron él mismo. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él se quitó eso y se metió en un traje que suda, que le da ganas de ir al baño, que se raspa, que se cae. Dice que le tocó aprender, en su humanidad le tocó aprender a vivir como humano obediente al Padre. La eternidad se vistió de humanidad. Dios se hizo hombre. Filipenses 2:5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Escucha esto, iglesia. El mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma actitud. Que aunque era Dios, o sea, Él sí es Dios de verdad, no los pastores no somos Dios. Que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios, no lo tuvieron que decir, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Qué versión está? Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Dí conmigo: Dios se hizo hombre. Esto es tremendo. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia enseña que Dios nos creó a nosotros con el propósito de relacionarse con nosotros. O sea, nuestro propósito es tener una relación íntima con el Padre. Entonces, como Dios diseña de acuerdo a su propósito, y la Biblia dice que Dios es espíritu. Mira, yo creo que lo puse aquí. Juan 4:24 dice: pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran, o sea, los que quieren interactuar, los que quieren relacionarse con Él, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, como Dios es espíritu y la Biblia dice que ningún ser humano, nadie lo ha visto jamás, entonces, y Dios quiere relacionarse contigo, entonces Dios tenía que darte a ti y a mí su esencia espiritual para poder interactuar con nosotros. Entonces, cuando Dios nos crea, nos hace espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es la parte del ser humano que interactúa con Dios en la dimensión espiritual. Desde Adán y Eva, en su espíritu la humanidad interactuaba con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ¿qué sucede? Que cuando Adán y Eva pecaron, que Dios dice: no comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol ciertamente morirás, no se refería a su alma y a su cuerpo, se refería a su espíritu. Lo que Dios está diciendo es: vas a perder la vida del espíritu porque vas a perder conexión conmigo. Porque nuestro lugar de origen, nuestro hábitat es Dios y la vida espiritual. Y cuando el ser humano peca, Adán y Eva pecan, y el hombre muere espiritualmente, pierde la capacidad de conectar con Dios, porque Dios es. Y los que le adoran, los que se relacionan con Él, lo tienen que hacer en Él. Y por eso el pecado produce una separación entre la humanidad y Dios. Y en ese momento se genera lo que yo llamo una incompatibilidad. Qué palabrota. Entre Dios y la humanidad. Pero la incompatibilidad, o sea, una incapacidad de conectar, no solo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo también. Y eso es algo que a veces no tenemos claro. No es que el hombre no podía llegar a Dios, Dios tampoco podía llegar al hombre. El pecado no permitía que Dios se relacionara con el hombre, mucho menos que el hombre se relacionara con Dios. Porque el problema de Dios para relacionarse con el hombre no es que Él no tuviera el poder, sino que la Biblia dice que el Dios santo no puede relacionarse con una raza humana pecadora sin que la gente muera. Entonces Dios dice: bueno, tengo ganas de verlo. Hola, mi amor. ¿Ya para qué? O sea, Dios no podía. Su misma santidad y perfección no permitía que Él se relacionara. ¿Me estoy haciendo entender?
Mira cómo dice Romanos 3:23. Estoy tratando de ir rápido. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Sí ves? Todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Yo creo que les he enseñado este versículo antes, pero ese versículo es tomado de un deporte olímpico que es el salto largo. Y está diciendo que no hay nadie que en sus propios méritos, debido a la separación del pecado, no hay ningún ser humano que pueda en su propia fuerza saltar tan lejos o tan alto que pueda alcanzar la salvación y alcanzar a Dios. Por eso no hay peor mentira que le puede decir un ser humano, que es que siendo bueno va a llegar a Dios. Porque se va a pasar toda la vida en una carrera que no tiene fin. Por eso es que yo enseño que el infierno está lleno de gente buena. Porque para ir al cielo no tienes que ser bueno, lo que tienes que estar es vivo espiritualmente. No solamente hay una distancia que no puede ser cubierta. Necesito que me traiga algo que tenga azúcar. Lo que sea. Lo que sea, un 3 leches, un 4 leches, cualquier cosita así. Mentira. Un chajá, Uruguay. Sino que mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Por cierto, ¿te han visto lo bella que está mi mujer? ¿Te han visto? Cacho. Tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es está linda, chévere. El lado negativo que no puedo dormir porque no me concentro. Digo, orando por ella. Entonces, 1 Corintios 2:14, mira lo que dice. Pero el hombre natural, está diciendo, el hombre natural que no es espiritual, ¿está bien? Dice, no acepta, la palabra es no recibe, no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces, no solamente se ha creado un abismo, sino que eso ha generado que la raza humana en su naturaleza están incapacitados para entender a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuánto yo te enseñe, no había nada líquido. Porque aquí y me queda después el pedazo de galleta aquí. Pues sí. Escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si yo predico o alguien predica, la gente no entiende. O sea que no solamente hay una incompatibilidad, sino que ha hecho que no se entiendan. Digo conmigo, no se entienden. No se entienden porque Dios está hablando en la frecuencia del espíritu y el ser humano está oyendo una frecuencia del mundo natural. Y la Biblia dice que eso es incompatible. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo solucionó Dios este problema de incompatibilidad? Dios se buscó una interfaz. ¿Qué se buscó Dios? A mí me encanta este ejemplo. Gracias, baby. Me encanta este ejemplo. ¿Qué es una interfaz? Voy a decir lo que es una interfaz. Una interfaz es un dispositivo que se usa para que dos sistemas o universos que son incompatibles se puedan comunicar. Les tengo una foto y ahora les voy a explicar de dónde salió esa foto. Pónganme la fotico que está por ahí y les voy a explicar de dónde salió. Ok. Crossover es una interfaz. ¿Qué hace la interfaz? La interfaz hace que dos universos diferentes que son incompatibles se puedan comunicar. Para que la interfaz haga eso, esa interfaz tiene que hablar el idioma de ambos universos. Tiene que poderse comunicar con cada uno. Gracias. Eso. Perdón, imagínate, yo que tiemblo sin bajón de azúcar, imagínense ahora estoy como gelatina en terremoto. Esto era perfecto. Gracias. Ya no más porque si no ahorita. Ok. Digo conmigo, una interfaz. Si ves, la interfaz para poder conectar dos sistemas incompatibles, dos universos incompatibles, dos sistemas operativos incompatibles, esa interfaz tiene que tener la capacidad de comunicarse con ambos sistemas. Tiene que tener características de ambos sistemas. Entonces, la interfaz permite que esos dos sistemas operativos universos en esta interfaz, ahí se comunican, intercambian, se relacionan. ¿Me estoy haciendo entender? Eso fue lo que me pasó con esto que ven aquí. Yo he contado esto antes, pero yo antes de que me evangelizaran con el evangelio de Apple, aquí hay gente inconversa todavía, que hay gente que adora al Dios Samsung y eso es del diablo.
y al Dios Android, y eso es satánico, quiero que sepas eso. Pero la primera vez que a mí me evangelizaron y me convertí de verdad a Apple, porque yo llevaba 20 años preparando mis enseñanzas en Windows con el sistema MS-DOS. Yo fui programador, aunque no lo crean. Lo que pasa es que perdí hasta recreo en la universidad. Yo llegaba rockero así y todos los del sistema con lentecito y me decían, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a la carrera de los indecisos? Y yo, ¿cuál es esa administración? Y ahí terminé. ¿Alguien se identifica con el pastor aquí? Ok, gracias. Y entonces, yo preparaba todas mis enseñanzas en el software Word, que es de Windows, que usa el MS-2, ¿verdad? Y un día compré mi primer Mac y fue una cosa espectacular porque yo abrí el computador, por primera vez no volvieron a aparecer propaganda, nunca más se congeló otra vez. O sea, eso es, he ahí mi computador amado en quien tengo complacencia. Es una cosa impresionante. Pero estaba en esos 3 días así hasta que llegó, que tenía preparado mi primera enseñanza y cuando busco no había Word, porque Apple no funciona con Word, funciona con una vaina del diablo que se llama Pages. Y es todo al revés. Y yo dije, no puede ser, 20 años, porque yo era de los que abría el computador solito, O sea, una cosa impresionante. Y cuando abro no sabía ni por dónde comenzar y ya tenía que preparar. Entonces no me podía concentrar y yo me eché a llorar y dije, esto es del diablo, pero fue que me engañaron. Y así duré como un par de semanas y una vez llegó un amigo y me presentó esta maravilla. Se llama Crossover. Dijo, pastor, hay una interfaz que si tú la pones dentro del Mac, esa interfaz habla el idioma de Windows y habla el idioma de Mac, el iOS. Y ese sistema te permite que se comuniquen los programas de Windows con el hardware de Mac. Y vas a poder poner Word ahí. Y yo dije, ¿qué? Y me acuerdo cuando lo monté y abro y meto Word y se abre el Word. No el Word de Mac que hay ahora, era el Word de Windows dentro de un Mac. Mira, cuando yo vi eso, es como si se hubiera abierto el mar así. Porque esta interfaz tenía la capacidad de comunicarse con el sistema operativo de Windows, con el 2, y con el sistema operativo iOS. Entonces te permitía usar, y yo decía, esto es una cosa increíble. Si ves, Dios utilizó una interfaz. Porque cuando el ser humano pecó se generó un problema de incompatibilidad. Ni el hombre podía venir, ni Dios podía venir. Tenía que haber una solución que permitiera que dos naturalezas opuestas o diferentes, la divina y la humana y pecadora, se pudieran encontrar en un lugar y comunicarse y relacionarse para que esta raza, este ser humano, este corazón en un sistema operativo totalmente diferente pudiera hacerle llegar a Dios las necesidades, los anhelos de su corazón, las inquietudes más profundas, y este Dios en otro sistema operativo pudiera conectar con ese corazón y traer salvación, restauración. Pero para eso Dios necesitó de una interfaz, y esa interfaz entre Dios y la humanidad es Jesús. Si ves, Jesús es una interfaz. Jesús es el puente entre lo divino y lo humano pecador. Porque Jesús es el fruto de un esperma divino que trae el ADN del corazón divino espiritual de Dios, que fecundó un óvulo humano, el de María, que traía el ADN de la raza humana, y juntos sale Jesús, todo Dios, todo hombre, el interfaz que puede hablar con lo espiritual y con lo natural. ¿Me estoy haciendo entender? Mira cómo dice 1 Timoteo 2:5. En esta versión es salvaje. Dice, hay un Dios y un mediador. ¿Sabes lo que significa mediador? Un interfaz. Uno que puede reconciliar, volver a traer compatibilidad con Dios, a la humanidad con Dios. Y es, oye como dice, el hombre Cristo Jesús. Di conmigo, el hombre Cristo Jesús. Dilo otra vez. Es el único momento en la Biblia que dice eso, esa frase así. Porque es Cristo, Jesús, el Hijo del Hombre. Pero aquí unen por primera vez en la Biblia los dos conceptos, el hombre, Cristo Jesús, porque están presentando a la interfaz, no solamente un Mesías,
no solamente a Dios hecho hombre, está presentando a la interfaz que tiene que tener las características de ambos universos para traer reconciliación y compatibilidad. Entonces dice Cristo Jesús hombre, dice en otra versión el hombre Cristo Jesús. La palabra hombre es la palabra antropos, de donde viene humanidad. Y Cristo Jesús es la palabra Mesías, ungido, el espiritual, el enviado de Dios. Entonces está diciendo que el interfaz o la interfaz, porque es una palabra femenina, aunque no entiendo por qué, es una interfaz. Es ese ser que es Dios que se hizo hombre, ese esperma divino, en ese óvulo humano, que carga esas dos naturalezas. Entonces ahí donde está el Mesías ungido, lo espiritual, con el hombre, ahí donde se encontró eso, esa es la interfaz de Dios. Porque ese puente tenía que tener la capacidad de conectar lo espiritual, con lo humano, y en él él ser el puente que permite la interacción, el movimiento de información, de sentimientos, para que ellos entiendan un idioma que no podían entender, porque el hombre natural no entiende a Dios. Ni por mucho que salte puede llegar a Dios. Pero hay un problema, que la interfaz se tenía que ir. La interfaz lo dijo, Jesús lo dijo, me tengo que ir. Y por eso Pedro dice, este maestro está loco. Perdón, no lo dijo así, pero él dijo, maestro, ¿cómo nos vas a dejar? Si yo no era nadie y ahora soy del cartel de Jerusalén, somos importantes ahora, sí. Todo el mundo me conoce, me siento valioso, me siento útil. Tú has hecho cosas en mi vida. ¿Cómo te vas a ir? Jesús dice, no, les conviene que yo me vaya. Entonces los discípulos están diciendo Dios mío, este es el que nos ofrece esperanza de que de pronto, porque ellos ni sabían si realmente era o no era, pero era la única esperanza que tenían y decían, Dios mío, si se va, ¿qué va a pasar? Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, Dios mío. Pero la interfaz se tenía que ir. Y el problema es que se tenía que ir, pero todavía quedaba mucho por hacer. Jesús dijo, no los puedo dejar incomunicados. Necesito dejar otra interfaz. Y esa interfaz es la iglesia. La iglesia es la interfaz de Dios ahora, no Jesús. La iglesia también tiene un esperma divino, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tienen la naturaleza humana, quienes nosotros somos. Y en la iglesia se encuentra la plenitud de la divinidad por el Espíritu Santo con la raza humana. Entonces ahora la iglesia es la interfaz de Dios. No la interfaz para salvar a la gente, sino para que la gente pueda ver a Dios, entender el mensaje de Dios y conocer a Dios. La iglesia, no la institución, la iglesia que es la gente, no la institución, es la encargada de tomar al Dios espiritual y a través de nuestras palabras, actitudes y acciones volverlo humano para que la gente lo pueda ver y conocer. Por eso 2 Corintios 5:18 me encanta cuando los versículos no hay que explicarlos, porque cuando tú trazas bien la palabra de Dios ella calza perfecta. 2 Corintios 5:18 dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por los Jesucristo. O sea, Jesús fue el primer interfaz y ahora Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Entonces primero nos hizo compatibles con Cristo, pero ahora la iglesia es la que es esa interfaz y ahora la tarea es nuestra. Para que la iglesia pueda cumplir su rol como una interfaz entre Dios y la humanidad, tiene que aprender a funcionar en las dos naturalezas. Tiene que ser una iglesia espiritual y una iglesia humana. Por eso las iglesias mega espirituales, la gente no sabe, no entiende, no llega a la gente de afuera, porque están todo el tiempo hablando en lenguas, todo el tiempo están hablando y dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Y usamos el domingo no es para discipular, el domingo no es para empoderarte con la vida del Espíritu. El domingo para la iglesia es como el sermón del monte, donde llegan las multitudes a ver a Jesús, necesitan ver a Jesús. Pero queremos hacer de esta experiencia algo tan mega espiritual que nos volvemos el club cristiano donde nadie quiere venir, el de afuera no viene. Por eso las iglesias crecen por rotación de creyentes, no por gente nueva.
humanos, espirituales, humanos, tan humanos que podamos tocar, pero no solamente humanos, porque ¿de qué te sirve ser solo humano si no hay espiritualidad? Porque Dios es el que transforma, no la iglesia. Entonces, pero espirituales, pero no solo espirituales porque no entienden. Y ese equilibrio, si Dios se pudo hacer hombre, no puede ser que nosotros no podamos. Estamos al revés. Jesús dijo la misma estrategia. Dios hecho hombre y los envió para allá. Represénteme. Y resulta que la iglesia, nosotros en vez de hacer a Dios hombre, hacemos a los hombres dioses. Di conmigo, Dios se hizo hombre. Y lo segundo, que es más cortito, gracias a Dios, dice, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. No solamente se hizo hombre, sino que se mudó a vivir entre. Es lindo esa palabra vivir. Significa residir, habitar. Y es un símbolo de protección y comunión. Y entre nosotros significa en medio de las circunstancias. La connotación es que el Dios, Jesús se quitó su traje de gloria, nació como un ser humano, pero lo hizo con el fin de mudarse a vivir en medio nuestro, para habitar en medio de nuestras circunstancias y estar involucrado en nuestra vida cotidiana. No para estar metido en un edificio, no para ser indolente con las necesidades de los pobres, no para ser insensible con las necesidades humanas, no para estar gritando para que la gente venga a una campaña. Jesús no gritó para que la gente subiera al cielo porque el ser humano no entendía las cosas de Dios. Entonces Dios entendió que no importaba cuánto gritaran ni cuántos sacrificios, nunca iba a poder llegar. Y Jesús dijo, ok, de la misma manera que mi Padre lo hizo conmigo, yo lo voy a hacer con ustedes. No se trata de gritar, no se trata de invitarlos el domingo a que vengan a una experiencia. Se trata de que ustedes me lleven a mí a la vida de ellos. ¿Y cuál es el resultado? La palabra se hizo hombre y se vino a vivir entre nosotros y vimos su. Donde Dios se hace hombre y se involucra en la vida de la gente, se ve la gloria de Dios. Pero la iglesia cree que la gloria son los milagros estos de. Eso es gloria, pero eso no es la gloria que Dios necesita para este tiempo. Dios quiere, la gloria es la vida de Jesús real. Involucra transformación. Donde llega Jesús, llega la transformación. Mira qué tremendo. Este versículo, 2 Samuel 6:11, cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, dice, por 3 meses, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Escúchame, ni siquiera la vida de Dios, era un arca, un mueble de madera que representaba la presencia de Dios. Solo estuvo 3 meses y transformó toda la casa. Si un mueble que no habla, que no contesta, que no vive dentro de ti, puede transformar una casa solo 3 meses, ¿qué podrá hacer el Cristo que tú portas en la vida de los demás? ¡Vamos! La iglesia no es un mueble, es la vida de Jesús. Nuestro llamado como iglesia, como cuerpo de Cristo, es llevar la vida de Cristo a la vida cotidiana de la gente, especialmente a aquellos que están más lejos de Dios. ¿Por qué? Oye, esta es la frase, Dios mío. Porque la vida de Cristo se manifiesta por medio de las relaciones y las acciones, no a través de los sermones. Yo quiero, iglesia, que leas eso conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Si entendiéramos esto y lo que estamos enseñando hoy, digo, qué lindo que tú invites a la gente aquí a escuchar, porque esto es súper inspirador. Ustedes no vieron la presencia de Dios que se manifestó durante la adoración y lo que hay aquí. Ustedes perciben lo que Dios está haciendo aquí en este momento. Qué lindo. Pero tú entenderías que lo más importante no es invitar a la persona a estar aquí, sino tú llevar al Cristo allá. ¿Sabes lo que eso evitaría? La idolatría a las iglesias y a los pastores. Porque si seguimos haciéndole creer a la gente que Dios se manifiesta cuando estamos aquí, cuando el ungido de Jehová predica,
la gente empieza a depender del pastor. Y cuando tiene un rollo, buscan al pastor. Y yo entiendo que nosotros estamos ahí para servir a la gente, pero no puede ser que tengan que ir donde el pastor para preguntarle: pastor, ¿será que ella es la mujer de Dios para mí? ¿Será que es el hombre de Dios para mí? ¿Usted cree que me voy a casar con ella? Yo le digo: no sé, Dios te tiene que hablar a ti, porque el que se va a casar con ella eres tú. Pero a los pastores nos gusta sentirnos necesitados y útiles, y controlando y manipulando, porque eso nos hace sentir valiosos. Pero la culpa no es solo de los pastores, ustedes son culpables también. Siento de Dios decir algo poderoso que no está en el bosquejo, pero necesito decirlo. Juan el Bautista anunció a Jesús. Jesús dijo que no había habido ni va a haber profeta más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empezó a seguir a Jesús. Esa era la labor de Juan el Bautista, que siguieran a Jesús. Pero los discípulos de Juan el Bautista se preocuparon: se nos está acabando el negocio. Llegaron y dijeron: maestro, Juan, ven acá. Ey, el man ese que tú anunciaste, que vino después que tú, la gente se está yendo con él. ¿Cómo te parece? Entonces había un rollo en los discípulos de Juan, porque tenían celos de Jesús. Y resulta que el ministerio de Juan era anunciar a Jesús. Entonces Jesús dice: ey, ese man, el que vino después que yo, era primero que yo. O sea, ustedes creen que vino después porque humanamente se manifestó después, pero Él es eterno, Él estaba antes que yo. Y yo no soy ni digno de desatarle los cordones de la chancleta. Y ahí Juan se preocupa y dice: espérate, tengo que menguar. O sea, parece que tengo mucha, ¿sabes? Como que la gente me está viendo tanto que no estoy cumpliendo bien mi llamado, porque él debería estar viendo a Jesús. Pero parece que como que estoy haciendo tanta cosa que le está costando ver al que realmente es importante. Y la Biblia dice que Juan, hasta el último día de su muerte, nunca olvidó cuál era su lugar, que él era el amigo del novio. Él les dice: yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Y dice que nunca lo olvidó. Mas sin embargo le cortaron la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque aunque Juan estaba claro, los discípulos nunca estuvieron claros. Y no importa cuán puro sea mi corazón y cuán humilde yo sea, si ustedes no están claros que aquí el único rey es Jesús, a mí me cortan la cabeza. Y como yo no quiero eso, te lo voy a aclarar. Quiero motivarte a hacer el esfuerzo de llevar a Jesús a la vida de otras personas. Termino con esto. No es cómo te vistes. No significa que vestirse no sea importante, pero no es eso. No es ni siquiera cuánto diezmas. No hay muchos pastores que se atreven a decir eso porque, ay, Dios mío. Jesús dijo algo tremendo: por sus frutos los van a reconocer. Y más el fruto del Espíritu es. ¿El primero cuál es? ¿Cuál es el primero, iglesia? ¿Cuál es el primero? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quiero que notes que todo eso tiene que ver con carácter, con actitudes. Casi ninguno tiene que ver con hacer, porque nuestro hacer debe ser la representación o la expresión de realmente quienes somos. Entonces, ¿qué me preocupa? Que la iglesia a veces nos enfocamos en hacer, no en ser. Y la gente necesita ver es a Cristo. Y aunque lo ven a través de tus acciones, oye, aunque lo ven a través de tus acciones, es importante que esas acciones sean la expresión de quien tú eres verdaderamente. Entonces, de nada sirve que tú te congregues aquí todos los domingos y maltrates a los meseros, porque Jesús nunca maltrataría a un mesero, ni aunque te dé el peor servicio. Pues ahora no le dejo propina porque no se lo merece. Esa es la justicia del hombre, porque tú ves la propina como una remuneración o un premio por él haber hecho un buen servicio. Y eso es lo mismo que la iglesia que predica que la salvación es un premio por portarnos bien. Entonces tú quieres representar a Cristo, pero tú tratas a los demás por premio y castigo, porque en tu justicia propia y en tu ego no soportas que alguien te pague mal y tú tengas que pagarle bien cuando alguien te está maltratando. Pero tú quieres representar a Jesús y no has entendido que la mayor representación de Jesús es en medio de la ofensa y la injusticia. Tú seguir amando, seguir perdonando, seguir tratando bien a la gente.
Y por eso, como eso es tan duro, preferimos que la gente decirle, haz esto, haz lo otro, haz esto. Pero realmente eso es un escondite y es un sustituto barato a lo que de verdad representa Jesús, que es el amor. Y cuando Pablo habla en 1 Corintios, los dones, el asunto dice, pero hay tres: el amor, la esperanza y la fe. Dice, y de estos tres, el mayor, el que permanece, es el amor.